Bien amigos, aquí estamos en el restaurante Pueblo Viejo en Los Quebrachos, una miradita así a la naturaleza por el río La Joya. Ahí podemos observar cómo está el clima en el norte de Morazán, cómo está de vegetado, está muy fresco. Para descansar está bonito el norte de Morazán. Aquí podemos ver cómo la neblina va avanzando por el río hacia arriba. Muy bonito en este lugar para poder estar en familia, con amigos, compartiendo un chocolate, un cafecito en Pueblo Viejo, acá en Los Quebrachos. Así que les invitamos a visitar este lugar. Miren cómo se ve la naturaleza de este lugar, así es que aquí estamos. Desde Pueblo Viejo se puede observar todo lo que es el caserío La Joya de Mianguera, Morazán. Aquí estamos, saludos a todos. Así es amigos, pues que aquí les dejamos las panorámicas desde el restaurante Pueblo Viejo. Así que esta ruta de paz acá en el norte de Morazán está muy bonito, hay mucho desarrollo, muchos lugares donde descansar, donde comer, donde leer, mucha naturaleza, la fauna. Pues así es que les invitamos a visitar el norte de Morazán, la ruta de paz. Así que aquí les dejamos toda esta panorámica para que puedan divertirse y recordar. Bien amigos y amigas que nos ven por este medio, pues el canal de YouTube Reencuentro con la Historia de Rufino Canales. Ahora nos encontramos aquí en el restaurante pues Pueblo Viejo, en Los Quebrachos, Guaytique, departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Y pues un lugar muy bonito. Si ustedes ven el clima hacia atrás, pues ahí está la nieblina por todo el bosque del río de La Joya, la zona de la Guacamaya. Así que aquí estamos en un clima muy rico acá en el norte de Morazán. Pues siguiendo con la historia, pues hoy vamos a hablar de unos temas muy específicos que tienen que ver con el comportamiento de un combatiente en la guerrilla. También nos encontramos con Necta, también que él pues estuvo en los dos bandos. Bueno, conoce cómo es el comportamiento acá en la guerrilla y también conoce el comportamiento cómo era en el ejército. Entonces vamos a hacer esas comparaciones, porque muchos me han preguntado a través de textos de cómo nosotros nos relacionamos con los comandantes. Ajá, entonces todo ese tema vamos a hablar para que quede claro cómo era la situación, que no era así como se dice, pues que teníamos comunicación con Villalobos, nada por el estilo, ni con Jonás, ni nada. Entonces vamos a hablar de ese tema, pero ante todo pues quiero pues que Necta se presente acá. Buenas tardes para todos. Pues para mí un gusto y un placer volver a estar una vez más por estos medios aquí con el compañero Rufino, pues como siempre él tiene esa amabilidad de poderme invitar pues a que podamos hablar de todo un poquito, ¿verdad? Y, y hablar pues más que todo de lo que sí lo que vamos a decir es una realidad porque vemos de que y nos damos cuenta que hay muchos que nos conocen y que ellos confirmarían pues que es cierto lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aunque tal vez en todas las actividades no estuvimos juntos porque estábamos separados por unidades o ya sea por agrupaciones, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que siempre hay alguien que va a salir diciendo es una realidad lo que dije. Sí. Así es de que, buenas tardes. Bien, Nectalí, hoy vamos a hablar de ese tema. Tú sabes que anduvimos juntos un buen tiempo en este proceso. Luego, pues tú estuviste en el otro bando. Entonces, el tema es eso, a que vamos a hablar cómo era el comportamiento de un guerrillero
de un guerrillero, cómo era el comportamiento de un soldado, cómo era el comportamiento de un jefe militar guerrillero, cómo era el comportamiento de un jefe militar del ejército. Pues yo la vez pasada estuve hablando de un tema específico de un campamento guerrillero y muchos me preguntaban, yo les decía que en la guerra habían varios niveles de jefes militares. Y yo les decía que estaba la comandancia, después estaba un mando medio, después de los mandos medios estaban ya los jefes militares que eran los encargados de las operaciones militares, luego estaba un comité central que era el que hacía el análisis político militar, el que hacía el análisis también logístico, que era lo que faltaba y lo que no faltaba, todo eso existía, ¿va? Entonces, cualquiera puede decir, mira, pero cómo era el comportamiento de Joaquín Villalobos, cómo era el comportamiento de Ana Guadalupe Martínez, Balna, y nosotros no lo sabemos. Entonces vamos a hablar de ese tema, para que quede bien claro, pues, que nosotros como combatientes a veces, pues, los mirábamos así de retiradito en alguna actividad, ¿va? Pero así conversar de tú a tú, que camarada, que bromear, ese tipo de cosas, no existía porque dependiendo en el nivel que uno estuviera, al menos, al menos la estructura que pasaba con la comandancia general, tal vez ellos tenían alguna comunicación, a veces ni aún, porque los señores a veces no tenían tiempo de platicar con cualquiera, pues a veces solo en reunión pasaban, allá se les iba a bajar el cafecito, allá se les iba a bajar la comida y todo eso, ¿va? Entonces vamos a hablar de todo ese tema. Necta, gracias Nectalí por estar siempre conmigo acá llevando la historia. Pues tú estuviste con varios jefes militares durante la guerra acá. No sé con quiénes estuviste. Yo les decía que habían comandantes de zona, tanto militares como políticos. Ajá, y entonces a veces uno podía ver a un comandante de zona, pues por ejemplo, yo les decía la vez pasada, en Tres Calles el comandante de zona allá era Carmelo, el comandante Carmelo, Eleno Castro. En el Cerro El Tigre el comandante de zona allí era Jeremías, pero después de él habían otros, estaba Nicolás, estaba Nino, y, y había un jefe militar que era Elmer. Eh, y digamos en el norte de San Miguel estaba Javier, no sé quién más estaba ahí. Este, Javier y creo que eran los otros que Gertrude no estaba allá, no, sí, pero más que todo se mantenían en cuestiones de zona expansiva ya. zona expansiva. Y después de eso habían otros mandos Sí, medios, habían otros mandos porque medios. estaba aumentado Cheyo. Estaba Cheyo, cabal. Y si hablamos de Ucorán, pues allá estaba el comandante Chamba. Después de Chamba estaba Rubén. Y de ahí había otro equipo que era como un grupo de jefes de expansión. Ahí estaba Ernesto Pando, estaba Gavino, estaba Gabriel, estaba René, todos esos, ¿va? Y Adonis. Y también había un jefe militar, ¿va? Cuando yo llegué estaba Juancito, pero ahí estaba Mardoqueo, estaba estaba eh, Starkey, todos esos estaban ahí, ¿va? Sí. Y ya no digamos Morazán, porque aquí estaba la mera mata del RP, entonces todo ese tipo de cosas, no sé, Necta, tú, hasta qué nivel de un jefe militar tuviste así confianza, saludarlo, hacer alguna broma con ellos. Bueno, ya que Rufino casi que ya
parece que aclaró bastante a profundidad el tema, ¿verdad? Pero siempre tenemos que darle también el, ¿cómo se llama? El ok a la conversación, ¿verdad? Una confirmación a lo que Rufino está diciendo por el momento, pues allí como se llama del trato de que de un mando a un combatiente, cómo era la relación, cómo era el comportamiento, pues aquí nosotros estamos hablando las cosas que así fueron, ¿verdad? Porque no podemos decir algo que no lo fue. Porque yo me recuerdo, después de que salí de la escuela de menores, yo anduve con un mando que era mando de zona, era Alberto. Albertón, vaya. Pero, bueno, parece que uno... ¿Platicabas con él tú? No, tal vez se acercaba en un momento por alguna emergencia. O de sacar la comida. O que también no estaba el que era encargado de los correos y se acercaba él a un de uno, ¿verdad? Pero de allí a lo contrario, más que todo, era el jefe de los encargados de los correos, que se llamaba Alfredo. Se llama, supuestamente. Pero, vaya, el que estaba más, como se dice, más de inmediato a platicar con nosotros era Alfredo. Pero allí fue poco tiempo el que estuve, ¿verdad? De allí ya pasé, ¿cómo se llama? De donde Alberto a la estructura de Radio Verde. Ahí en la estructura de Radio Verde, pues, no fui de donde Alberto a la ¿cómo se llama? De estructura de Radio Verde, sino que me mandaron para el Bozote. Allí estaba Cruz, con Pedro. Estaban dándole una preparación a la sección de William, aquel de WhatsApp, que eran los compas de Labrán. Vaya. Que me acuerdo allí, pues, solo yo estaba por cualquier emergencia, tenía que ir a dejar alguna nota a un campamento, me mandaban, pues, por cualquier movimiento de que podía haber de presencia de tropa, ¿va? ¿Pero tenías contacto con los mandos o no? Más que todo con Cruz. Con Marcelo. Él es el que se acercaba más. Y la forma en que él me trataba a mí, pues, a veces me decía, mira Lito, tal cosa, mira Lito, tal cosa. O si no, mira hijo, así se expresaba él. Pero esas fueron las palabras de que yo siempre escuché de él, ¿verdad? Bueno, pero después de que se terminó el proceso de la preparación de ellos, ya me mandaron a trabajar a la estructura de Radio Verde. Estando en la estructura de Radio Verde, me presentaron a un jefe que se llamaba Abraham, el que era encargado de los Radio Verdes. El mando operativo, Sí. Bueno, allí donde yo me pude venir dando cuenta pues poco a poco de que estábamos más cercanos, eran 3 estructuras que habían cercanas. Por ejemplo, la comandancia, Radio Venceremos, comunicaciones y Radio Verdes eran las 3 estructuras más, ¿cómo se llama? Que pasaban más cercanas. Y que allí, pues, parece ser que había una unidad donde no había malos entendidos dentro del personal y que todos estábamos, como se llama, conscientes a hacer las cosas como ordenaba el jefe, ¿verdad? Vaya. Bueno, que siento que por las noches y nosotros teníamos que estar pendientes de que siempre alguien tenía que velar el sueño de los que descansaban, ¿verdad? De los que descansaban. Pero más que todo en el día nosotros no teníamos seguridad, porque nos sentíamos confiados. Porque ¿Con Javier tuviste alguna comunicación? Con Javier, sí, con Javier cuando estuve en el norte de San Miguel, con Javier sí, parece ser que estuve más, quizás parece ser que hubieron bastantes intercambios de palabras, ¿verdad? O sea, se relacionaba más hablar con uno, ¿me entiendes? Más que todo cuando
hacían saber cómo es el comportamiento de uno, ¿verdad? Pero a veces, en veces podíamos tener quizás desacuerdos con algunos de los mismos compañeros por cosas así, ¿va? Por cosas, como se dice, por cositas bien sencillas, ¿verdad? Con algún otro compañero. Pero ya con los mandos, nunca tuve yo malentendido. Pues, porque es que no puedo ir a hacer mención de algo que no está dentro del tema para poderlo mencionar, ¿verdad? Sí. Por eso yo no puedo decir nada en contra, ¿verdad? Pero lo que sí, por respeto, y era que así tenía que ser, ¿verdad? Los mandos, o sea, un maestro no puede darse la broma con sus alumnos, ¿verdad? Sí. Porque no le van a hacer caso. Mucho menos ahora dentro de un ejército, un mando no podía darse la broma con los combatientes, ¿verdad? Tanto acá dentro de la guerrilla como en el ejército, porque entonces en la hora de una situación delicada, pues todo lo iban a hacer como porque bromeaban y no iba a obedecer o querer decir, mire, no me mande allí porque yo tengo miedo, algo por el estilo, ¿va? Entonces, por decirlo así, tenían que tener ese cuidado de no entrar en una situación una relación bastante cercana y de ir a contar chistes o contar cosas de su infancia, de su niñez, ¿va? Entonces, eso sí, yo sé que era lo correcto como ellos se portaban, y uno no se sentía incómodo porque ellos no le dijeran cómo amaneciste el siguiente día, ¿no? ¿Verdad? Uno sabía que ellos eran sus jefes y uno tenía que respetarlos, ¿verdad? Pero a veces, como te digo, no puede uno ir a hablar algo porque sabemos que los que vivieron tanto aquí dentro de lo que fue la guerrilla se dan cuenta si ellos cómo los trataron sus superiores o los mandos, ¿verdad? Porque sí, en algunas veces podía molestarse un mando cuando uno murmuraba algo que estaba en la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Porque si alguien le decía, mira, apostate allá en aquella piedra o apostate en la de aquel padrón, uno tenía que obedecer. Y si le decían, no te vayas a mover hasta que te pasen sacando allí. Por eso. Entonces, eran cosas que eran órdenes, pues. Eran órdenes, y las órdenes se podría decir que era para cumplirlas, ¿va? Entonces, pero, como ya dijo Rufino, yo de este lado no puedo decir que no tuve tal vez desacuerdos. Sí, tuve desacuerdos porque aquí por ahí parece que todavía está viviendo. Yo era auxiliar de Radio Verde. Y en cierta ocasión venía un operativo aquí para Morazán, y venía todo el Arce. El Arce venía y entró por barrio a bajar a Carolina. Entonces toda la noche los mandaron a un cerro que se llamaba, ese cerro se llama Cerro La Sombra. Es aquí por el norte de San Miguel, por cerca de Mazatepeque. Cerca de Mazatepeque queda. En ese cerro en las sombras estuvimos toda la noche, solo yo con ese de Radio Verde. Pues como yo te voy a decir, uno cuando está, el sueño lo tiene bien, ¿cómo se llama? Bastante dominado, yo dormí. El siguiente día ya no teníamos que estar porque desconocíamos para dónde venía el Arce, si era para la zona norte de San Miguel o venía para Morazán. Pero cuando ya llegaron, que se desplazaron y entraron al barrio y dirigieron a encolumnarse y a ordenar las compañías que iban con rumbo a ¿cómo se llama? Botándose para Carolina. Allí fue donde se confirmó que era para Morazán que venía. Entonces lo que te quiero contar es que esa vez, el siguiente día, yo como entre dormido y despierto, me dijo, mañana los vamos para el Mazatepeque, porque el día que habíamos estado en el Cerro de la Sombra. Y el día siguiente me mandan a que le tenía que llevar el rancho a él.
Y yo me voy para el cerro en la sombra y lo anduve buscando y se hicieron las 11 de la mañana. Cuando yo llegué al cerro Mazatepeque, él estaba enojado. Vaya, estaba enojado y me dijo, ¿y a qué hora de venir? Me dijo yo, y al rato me dijo, es que yo me fui para el cerro en la sombra, le dije yo. Pues y él me dice, tan tonto que sos, me dijo. Yo no te dije que aquí íbamos a estar. Yo no sabía, yo como entré a dormir despierto. Pues, ahí al rato me dice, se puso a comer él, va. Y me dice, tenés el radio, me dijo, que tuviera el micrófono a escuchar, poné cuidado, me dijo, que hablan, me dijo, y hay que estar listo para copiar los mensajes, que se van a dictar mensajes. En eso yo me estaba durmiendo con el micrófono en el oído, y él no me habló, sino que de repente, a ver de dónde agarró un chiribisco y me dio un chiribiscazo en la cara. Entonces, cuando me pegó el chiribiscazo en la cara, yo me quedé, pensando, bueno, dije yo, me pegó un chiribiscazo en la cara este. En eso, que te agredió, entonces. Ajá. Sí. Vine yo, mira, Rufino, y le saqué el cargador al M16 y le puse otro que andaba incendiaria. No, dije yo. En el momento que él me dice, mira, me dice, anda a dejarle esta nota a Alfredo, era Alfredo el que estaba en el Mazatepeque, en la orilla. Pues sí, Alfredo era el otro que le ayudaba a Javier. Pues. Cuando yo llego, pues, cuando me da la nota, me echo la nota a la bolsa y en la misma me le doy vuelta. Y yo le desocupé el cargador, los 30 balazos. Pero estuvo tan listo a caer sobre una piedra que solo volaba humo azul. Bueno, que solo allí le cayeron los plomazos, pues. Entonces él andaba un fal de unos fales que ya no tenía pagallamas. Y estaba un Guillermo que era radista de esos radios de los pequeños, ¿va? ¿Qué le pasa a este? Le dijo. A saber, le dijo, ¿qué le pasa? Y yo todavía me quedé con el fusil a la cintura, ¿ves? Y yo ya sabía que no tenía munición en el cargador, ¿va? Entonces le di la espalda. Cuando llega un de Alfredo, vengo y le digo, Alfredo, aquí le mandan esta nota, pero yo bien tranquilo, sin ni nerviosismo, ¿va? Y me dice Alfredo, así, ¿ves? Y esos disparos, ¿a dónde fueron? Me dijo. Allí venía mediación del cerro, yo cuando los escuché, pero no sé por dónde fueron. Yo ya sabía, porque por radio ya le habían dicho. Pues cuando llegó de nuevo al cerro, habla Javier y le dijo, decímele al Hotel Lima, que mañana las primeras hoteles esté aquí, le dijo, que era para que me fuera de allí del Mazatepeque. ¿Te referían a ti? Que me fuera para los Laureles de San Juan, que tenía que estar por ese día, pues, en buena mañana, a las primeras hoteles, dijo. Dije yo, pues como yo me puse a pensar que me iban a castigar, si me mandan con 2 compas, dije yo, para asesores me voy a ir, dije, allá hay guardias, dije yo. Y no se vinieron 2, venían 9 compas. Pues no, dije yo, voy a hacerle frente hasta llegar. Así es de que yo cuando vine a los Laureles, me reunieron y no me creían a mí lo que iba a decir, vinieron y mandaron a llamar al hombre que yo había levantado balazo. Para ver, pues no, dijeron, aquí no hacemos nada, dijo Valentín, uno que le decían Valentín Pancita. Aquí no hacemos nada, dijo, y el finado Lino. No, dijo, hay que mandar a traer a Chamba, dijo, porque Chamba va a decir la versión como es, dijo, este puede decir que no es. Vaya, mandan a traer a Chamba y mandan a Santiago a relevar a Salvador allá. Cuando llega a Salvador rapidito, pero él como que acababa de hacer las cosas bien asustado. Y él dijo de que, él no hizo mención de que me había pegado un chiribiscazo. Pues sí, eso es lo que tenía que hablar, va. Sí. Yo le pegué por esto, va. Entonces allí ya me tomaban lo tomaban a uno, el que accionaba con el arma, lo tomaban como un contrarrevolucionario. Rebeldía, por rebeldía, sí, contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario. Y me quitaron el fusil por 6 meses. De veras. Dije yo, pues galán, dije yo, que hoy voy a andar sin fusil, dije yo. Pero me dieron toditas las cartas que leen los mapas, pues, las de los lugares. Cartas fotográficas, cabal. Pues no, eran 500 cartas que andaban en una mochila. No, con todas estas cartas me voy a ir, decía yo, donde los soldados, decía yo, aquí los voy a dejar preguntando, decía yo. Y que resulta que se metió un operativo, un medio patrullaje, que se metió al batallón Cazadores. No, con esto me voy, dije yo. Pero no se llegó la oportunidad porque
bajo un tiempo de que estaba lloviendo, así como está ahorita. Me dicen, mira, Lito, me dice, sí, fíjate que andamos muy cargados, me dice, y es necesario que agarres el fusil de nuevo. No, yo no quiero andar fusiles, dije yo. ¿Por qué, me dijeron? No, no quiero andar fusiles, mejor voy a andar así sin nada, le dije. Ya pues no, dije yo, hasta que al fin me hicieron conciencia que lo tomara de nuevo. Sí. Pues no, siempre me voy a ir, decía yo. Así es de que con ese fue que tuve problemas, ¿me entiendes? Con ese fue, de allí con los demás, ¿no? Pues sí. Sí, o sea que pues, hemos llevado este tema porque muchos nos preguntan, mira, ¿y qué nos puedes contar de Villalobos? ¿Qué nos puedes contar de Jonás, los comandantes? Como les digo, nosotros a veces los comandantes los miramos, bueno, con respeto, los miramos en algunos eventos grandes que se hacían, eventos, por ejemplo, yo la primera vez que vi al comandante Jonás fue acá en el centro de Zacuaytique en el 81, cuando antesito que se destacara el pueblo de la Villa Rosario. Fue la primera vez que conocí al comandante Jonás. Y bueno, yo era un cipote como de 8 años en ese tiempo, no sabía el nivel, pues, el papel que jugaba cada uno de ellos. El nivel de mando que tenía, va. Y de ahí al comandante Villalobos lo vi en Agua Blanca en las concentraciones que hacía para la juramentación de la BRAS. Luego lo vi otra vez en el Zapotal de Huateca, pero fue el 82. Ajá. La Ana Guadalupe la vi una vez en el Mozote. También a Jonás estuvo ahí en el Mozote, pero que nosotros, bueno, que nosotros íbamos a saludarlo, a camarada, ¿cómo estás? Porque como éramos muchos, sí, a veces ellos llegaban a saludar a veces a los mandos medios, darle la mano por lo menos, un saludo de cortesía es darle la mano a un camarada y decir, ¿cómo estás? Bien. Sí. Eso va. Entonces, hasta ese nivel es que nosotros conocimos a los comandantes. De ahí, más que todo, a quien conocí más cercano es al comandante Balta. Al comandante Balta. Y de ahí lo que es la Luisa, la Filomena, la Ana Guadalupe, toda gente yo nunca estreché las manos con ellos, nunca nos saludamos porque no llegamos hasta ese nivel. De ahí, digamos, en la estructura donde nosotros estuvimos, por ejemplo, en las fuerzas especiales yo veía que llegaba Raúl Mijango. Raúl Mijango era como de un mando medio del Comité Central. Sí. Llegaba con Mariana a las fuerzas especiales, se reunían con el mando medio ahí se reunían con José Luis y otros mandos con Dimas, Camilo, se reunían, pero hasta allí. Y nosotros veíamos que entraban y salían, va. Con Raúl, Raúl no era de esos que llegaba a saludar a los compas, él siempre andaba ahí pensando, a ver qué era lo que pensaba tanto, va. Andaba ahí comiéndose la uña y también, pues, y con un cuaderno en la mano, así andaba, imagino que andaba pensando qué cosas iba a inventar, qué cosas, misión iba a inventar para que le dijéramos, no, me imagino yo. La única vez que yo tuve conversación con Raúl, y que sí la tuvimos bien estrecha y nos reíamos a veces de cosas que pasaron, fue una vez que él iba a una reunión con un mando de la FAL allá por Corral de Mula. Está un comandante Pedro, le decían, un baboso barbudo de la FAL. Iba a una reunión. El plan esa vez era como, esos de la FAL tenían como acceso al agua porque tenían un campamento allá al fondo de la manglera y se metían en lancha. Entonces yo, según tengo entendido, porque me contaron después, era que el plan era ir a hacer un análisis, cómo poder, si había alguna posibilidad de atacar a la Marina Nacional que estaba en el puerto, en el
¿cómo se llama? En el puerto aquí de Jiquilisco. Ajá. Ahí estaba, ahí había un cuartel de la Marina, Sí. del Marina Nacional. Entonces la idea era esa, ¿va? Cómo hacer un análisis, qué posibilidades había que en lancha uno podía entrar porque por el lado del mar, sí, para atacar ese cuartel. Yo recuerdo que esa vez yo tenía como 2 semanas que me habían dado un AK-47 de los plegables, acababan de venir. Y, y él, pues, le dijo, estaba de mando, ahí estaba de mando Nelson. Le dijo, mira, Nelson, me das un compa que va a ir conmigo. Y me seleccionaron a mí, ¿va? Uh-huh. Y solo iba yo y el radista, el gato. Pues la única esa vez, porque el maestro ese fumaba mucho, tomaba café. A veces estábamos allá por Cerro de las Pavas, escondidos ahí en un monte, porque pues sí era un nivel de un jefe militar que tenía que estar un poco protegido, pues. Sí. Entonces me decía, mira, fíjate que en esa mochila ando café. Allí hay una jarrillita dentro de la mochila, sacala, y si puedes hacerme un poquito. Y yo nunca había hecho un café, pues yo nunca había hecho, y bueno, yo hacía juego ahí con brosita seca, maderita seca, palito seco, y hacía juego y ponía el café y le jampaba la puñada, ¿va? Ya cuando ya estaba, pues se lo llevaba. Yo no sé, nunca le pregunté si lo hacía bueno, ¿no? Porque como yo tampoco no lo probaba, pues. Y luego me decía, mira, decirle a Julano que me mande 3 un paquete de cigarros. Hasta ese nivel, y la única vez que estuvimos como 15 días ya. Incluso nos metimos una emboscada ahí por Miramar hacia abajo, que porque yo vi la lucita en un bordo, nos dimos cuenta que íbamos entrando en una emboscada, ¿no? Porque ahí nos iban a aniquilar, creo yo, todo. Cuando yo les avisé y salimos de regreso, y me quedo yo a la retaguardia, venía yo caminando para atrás, así, sin dar la espalda, ¿va? Sí. Y los soldados venían atrás de nosotros. Yo veía los bultos que venían agachaditos, como una verera que le habían puesto fuego ahí, pero el caminito se miraba, ¿va? Y había luna, ahí venían, nos siguieron hasta un lugar que se llama San Felipe. Sí. Hasta ahí nos siguieron, pero en eso cuando metimos a una zona de la FAL, que de la FAL minaban así en triángulo, una mina allá, otra aquí, un buen área que minaban y se metían al fondo a dormir. ¿Y quién pudo entrar ahí? El que entraba ahí dejaba las patas. Entonces ahí estuvimos, fue el único nivel, y de allí José Luis casi no hablaba con los combatientes. El único a veces que nos reunía nosotros y para plantearlos algunas misiones y de vez en cuando chistar así era Dimas. Y de ahí los otros mandos. El rey era un poco más sociable con los combatientes, porque a veces era como el entrenador, pues, el entrenador, Mauricio también, pero de ahí que nosotros tuvimos alguna comunicación con algo. La única vez que yo saludé a Villalobos, y porque Jonás me conoció a mí cuando era un chiquitito allá, y porque todo el mundo me decía, el chacalincito, allá en el centro, porque yo también fui muy bien amigable con la esposa de Jonás, Sandra. Sí, ajá, fui bien amigable, íbamos a bañar al río, pero en ese tiempo no era la esposa de Jonás todavía. Y la compañera Rubidia, una chamaca que era de Juateca, eran como las 2 mujeres que estaban ahí en la comandancia. Una colocha. Sí, una colochita, murió para la toma de la antena de Cacahuatique. Ya murió la Rubidia. Sí, la Rubidia. Entonces, yo a veces iba a bañar al río Arácter con ella, les enseñaba a nadar a las muchachas ahí. Entonces, por eso yo conocí a Jonás ahí. Pues, lo que te quiero contar es que cuando se firmaron los acuerdos de paz en el 92, en enero hubo una concentración de combatientes aquí en Jocoitique. Vino Joaquín Villalobos con los de UNUSAL, vino a Jocoitique, ahí aterrizó
en un helicóptero dionusal y se reunió con todos los combatientes. Sí. Y entonces en ese saludo así no estábamos formados, sino que estábamos así dispersos en el parque de Jocoitique. Sí. Él empezó a saludar a uno por uno, todos los combatientes andaban ya de traje de civil, ¿va? De chaqueta. Ajá, empezó a saludar a todos los combatientes. Y yo ya había saludado a Jonás ahí, entonces, porque me saludó y me dijo, ¿verdad que vos sos el Chacalincito? Sí, porque ya lo había visto en los Encima, allá en el Cerro del Tigre también a Jonás, ya lo había visto ahí y ya habíamos recordado un poco, ¿va? Sí. Pues cuando lo vi aquí, y le llama a Joaquín, a Tilio le dijo, a Tilio es el seudónimo de Joaquín, ¿va? Sí. A Tilio le dijo, vení, y ya llegó, ¿va? Y le dijo, mira, ¿y conoces a este hipote? No, le dijo Tilio, no recuerdo. ¿Cómo te llamas? Rufino. No lo conoces, le dijo, no. ¿Te acordás? Un niño chiquitín, le dijo. Un niño chiquitín de la escuelita de menores que lo conocimos en Agua Blanca. Sí, sí, mira cómo era un montón, me dijo, ya no me acuerdo, él le dijo, como era cierto, ¿va? Sí. Porque recordar después de 8 años, 9 años, sí, no era fácil. No era fácil. Y como, pues si tú ves un niño y de repente lo venís a ver unos 10 años después, ya le perdés pues la pista. Sí. Ajá, entonces fue la única vez que me saludó y me dijo que qué bueno que había salido con vida de todo este proceso. Sí. Ajá, y entonces hasta allí va. Y me regaló algo ahí, entonces fue la única vez, sí, la única vez que compartimos, y de ahí que nosotros teníamos algún conversación con ellos, no, nunca. Entonces, así era. Y ya cuando vemos nosotros la parte, cómo era el comportamiento de un jefe a un subalterno, que éramos los combatientes más que todo, el nivel de respeto era adecuado. Sí. Adecuado, vaya, por ejemplo, si iban a dar indicaciones, si un jefe iba a dar indicaciones, reunía toda su pelotón o su sección, lo que fuera, la reunía todo, estaba la voz de mando, lo ponía firme, luego descanso y se daban las indicaciones. Y cuando era un planteamiento político, ideológico, político-militar ideológico, que tenía que ver con un análisis del comportamiento del gobierno, el comportamiento del ejército, victorias militares, entonces reunían a toda la tropa en colectivo, la sentaban cómoda, que estuvieran cómodas en un lugar y buenas, y empezaban a dar el informe que se trataba, pero eso eran reuniones casi de 1 hora, 2 horas. Sí. Ajá. De esa manera era que nosotros podíamos escuchar a un comandante. Por ejemplo, yo en la guerra nunca estreché la mano con Licho. Nunca, ni con Nasser, ni con otros mandos militares, con Benitón sí, porque yo lo conocí, fui muy amiga de su esposa también, de Rosa. Sí, tuve más o menos con Pichiente también, el comandante Pichiente, que era del Comité Central, va a ir de ahí con otros jefes militares, ¿no? Entonces el nivel de respeto de un mando a un combatiente era bastante educado, no te andaban diciendo malas palabras, no. Nunca te pegaban una puteada ni nada por el estilo. Yo nunca escuché eso de un mando. Andaba un mando loquillo que era William Negro, pero es que ese era loco y que ese a cualquiera le decía, lo trataba de cualquier cosa, pues, pero eso ya entendía que era un loquillo, ¿va? Sí. Es William. Sí. Ajá, entonces, pues eso es lo que nosotros queríamos compartir ahora, que el nivel del combatiente con el nivel de un mando superior era así bastante respetable, y el que le faltaba el respeto a un
a un combatiente, pues lo sancionaban. Yo escuché al comandante Balta que le había faltado el respeto, no sé, no sé si a unos compas o a una compañera, lo sancionaron, lo mandaron al molino varios días, Sí. varios días, el comandante Balta. No sé cuál fue el tipo de actitud que él tomó de faltarle respeto a un combatiente, pero sí, y al nivel de Balta era un comandante, pues. Sí. Entonces, eso les quería decir, que a alguien diga, un mando de pelotón o un mando de sección que diga que tenía una comunicación directa con el comandante Jonás, con el comandante Villalobos, yo no creo, porque la verdad es que las comunicaciones se daban de acuerdo a los niveles. Al nivel. A los niveles, por O ejemplo. sea que las órdenes venían bajando así escalonados, Sí. escalonados hacia abajo. Entonces, Sí. para bajar de la comandancia a una información a un combatiente, Sí. tenía que pasar casi por 5 niveles. Por 5 niveles. Por 5 niveles, que alguien diga, no, yo tenía estrechamente una comunicación con el comandante, porque él me llamaba y me decía, mira, no, nada, no era así. Todo era llevado un orden. Un orden, entonces no era así como cualquiera puede decir, pues. Entonces eso era más o menos, no sé, Necta, tú que también estuviste en el ejército, ¿cómo era el comportamiento, el trato de un oficial a un soldado? Pues fíjate que ya entrando a este tema en la vida militar, ya sea en el Ejército Nacional, puede ser de que hayan, verdad, algunas que otras versiones diferentes a las que yo voy a decir, ¿verdad? Pero Ajá. lo que yo voy a hablar es lo que yo viví, ¿me entiendes? Lo que tú viviste, sí. Vaya. Yo sabía de dónde iba, ¿verdad? Sí. A dónde había estado. Ya llegando a lo que fue al Ejército Nacional, yo desconocía que a un superior yo no conocía los grados, por decir, oía mencionar los cabos. Cabo. Ajá. Que era el más inmediato. Sí, el cabo, su sargento. Pero yo no sabía que habían sargentos mayores. Ah, era. Y habían sargentos mayores. Ajá. Casi el sargento mayor viene jugando el papel como de un oficial. Un oficial. Vaya. A lo que te quiero decir es de que en el ejército, pues, yo el ejército entré a adaptarme. Yo sabía que a los superiores se les tenía que guardar un respeto y una distancia, ¿verdad? Por ser superiores. Lo que yo veía que en el ejército, aquí, dentro de la que fue aquí en la guerrilla, aquí no se le, cuando iba a encontrarse con un superior, uno no le hacía honores, ¿me entendés? No se le cuadraba. No se le cuadraba. Ajá. Y en cambio, en el ejército allá sí venía, por ejemplo, venía un capitán, por decir, a la par de un oficial. Uno tenía, ¿verdad? No, allí no iba a ser excepción, ¿verdad? Sino que pasaba al frente de ellos, a la par de ellos, y ellos también. Y le notaban. Ellos también le hacían el visazo, ¿sí, va? Pero si yo iba a hablarle a un superior, por ejemplo, yo le iba a hablar a un oficial, y el oficial estaba, como por decir, con un capitán. Yo tenía que pedirle permiso primero al capitán. Cuadrarme le va. Con permiso, mi capitán. ¿Sí? Deseo me concede el permiso de hablarle a mi teniente. Hable. O sea, esas cosas era bien disciplinado. Era una regla disciplinaria. Sí, sí. Y, como te digo, si encontraba el oficial solo, que fuera por un sector solo, uno no se iba a hacer por allá, que siempre tenía que darle, ¿verdad? Sí. Pero habían oficiales que para ver cómo estaba uno de enérgico, a veces, a mí no me sucedió eso, pero sí escuché en algunas veces, pide, hey, recluta, regálame 25 de pecho ahí. Pero era por joder. Sí, por joder. Y tenías que hacerlo. Tenían que hacerla. Justo, pues sí. Era una locura. Sí, vaya.
pero con eso estaban dando a entender que ellos se asociaban con un soldado, pues, ¿me entiendes? No lo hacían como... Pero yo lo siento como que era como darse el ego que era jefe y que podía mandar a cualquiera. No, es que ellos eran como que ya te conocían, pues. Y pues porque... Pero 25 de pecho, no creas que no era fácil hacerlo. Pero acordate que en la vida militar es la vida de loco. Era normal. Normal. Sí. Vaya. A veces como yo voy a hablar de lo mío. Cuando yo llegué, como algunos iban dando cuenta de dónde yo había llegado, ¿verdad? Y se iban dando cuenta, pues, quizás me veían como con una mirada bastante cautelosa. Ajá, y ¿por qué le han dado la confianza, verdad? ¿Y de dónde viene? Si aquí, es como que no es bien llegado, no es muy aceptable en mi vida, en mi persona, ¿verdad? Pero me recuerda, casi que voy a decir algo lo parecido que dije anterior, ¿va? Que cuando yo estuve dentro de una sección, llegó un cabo. Llegó un cabo que le decían, yo por demás apodo, yo lo conocía por el gato. El gato. Era bien ojudo, ojos verdes. Ese gato me quiso agarrar de fila así diciéndome que... Él me decía, hey, recluta, me decía. Y se pegaba en la jineta. Respéteme, me decía, soy su cabo, me decía. Yo solo me le quedaba viendo, yo no le contestaba ni una palabra. Y a veces me volvía a decir en otra ocasión así, hey, recluta, a mí se me respeta. Usted es un cacarañaco, me decía. Usted es un punche, me decía. Usted es un come cuando hay. Y yo no sabía que era punche también, fíjate. Vaya, por decir que yo no. Y en algunas veces, pues, cuando íbamos al trote, a veces un sargento que estaba con nosotros, hey, vístanse de deporte, vamos a ir a trotar, decía. Ese cabo a veces trataba la manera de ir al paso detrás de mí. Y en veces me echaba zancadillas. Porque me echó zancadillas en una vez. Me echó zancadillas en una vez. Yo, pues, cuando caía de mi 6, el cargador se zafaba y salía todos los cartuchos, me quedaba recogiéndolos. ¿Y por qué se cae? Me decía él, si él mismo me había botado, va. Pero yo todo se lo soportaba. Allá una vez veníamos cuando llegaron los guerrilleros a atacar un beneficio San Luis, de San Miguel para afuera, San Luis se llama. Pues nos mandaron a nosotros que fuéramos a ver cómo estaba la situación, y ahí ya no había nada, Íbamos en un carro más giro y él me pegó un empujón, ya ahí en una media trepada. Vale que caí sobre de un montón de arena. Y vino un cabo ya en confianza, un cabo ya bastante, que me tenía confianza, pues. Y vos me dijo, ¿y vos por qué te dejas agarrar de pila del cabo fulano de tal, del cabo gato? No, le dije yo, no sé. No, me dijo, yo te voy a decir algo, no te dejes agarrar de pila, me dijo. Ponerle el fusil, me dijo. No, dije yo, ya me está diciendo, mira, me dijo, si le vas a poner el fusil, tenés que esperar que él levante el fusil. Si hace movimiento él, me dijo, a levantar el de él, dale, me dijo, porque si no, no va a ser que se equivoque primero él en vos. Pasó eso, va. Allá en otra ocasión los mandaron a cuidar a una gobernadora en una colonia en San Miguel. Lo sacaron la noche. Él le tocaba hablarme para imaginaria ese cabo. Y él yo ya sabía que él me hablaba por imaginaria. Yo solo me desabroché el cinturón y me lo llevé hacia la cabeza. Él me hablaba de 11 a 12. Él me iba a entregar a las 12. Y esa noche llega y me levanta patadas. Me levantó patadas y me levantó las patitas, va. Dije yo. Ahora es cuando, dije yo. Vine yo y con serenidad todavía. No le dije nada. Mi cabo le dije, ¿qué horas son? Le dije yo. ¿Cuánto gana? Me dijo que no ha comprado un reloj, me dijo. Yo quería el reloj para ver la hora. En eso los pusimos a discutir. Vine yo y le puse el fusil en el pecho. Pero yo estaba viendo que en el equipo, en los portacargadores, andaba granadas de mano. Dije yo, a aquellos que están durmiendo les voy a tirar una granada ahí en la calle para que en media mes me corra y esté detendido, dije yo. Bueno, que él no levantó fusil, me bajé el fusil yo.
¿No Ya pasó nada? No pasó nada. Ajá. A los días, estando en la cuadra dentro del cuartel, estaba diciendo yo, aquí hay un recluta, le dijo que misión de desertarlo, y le dijo un subsargento, ¿y por qué? Le dijo, no, es que me cae mal, le dijo que ese tipo fue terengo, le dice. Pero no, dime, le digo, si él fue, le dijo, ahora ya no es, ahora es nuestro y está a nuestro lado, haciéndole conciencia a un subsargento, va. No, que no sé qué, no sé qué. Y yo, acordate que no eran los nervios, sino que en ver lo que le estaba diciendo, Ajá. yo me tiré de un techo y caí en cuclilla, pero en la misma que caí en cuclilla me di vueltas y le dije yo, hey, cabo, le dije, ya terminó de hablar, ¿y qué estoy hablando yo? Recluta, me dijo. Y ya se acercaba la hora del rancho de las 12. En lo que se fue a sacar la marmita, agarré un G3 de un subsargento. Y con el G3, los 20 balazos les desocupé adentro de la cuadra. Sentí que me cayeron de los hombros. Hijo, ¿qué hizo? Y una gran humazón, ¿me entendés? ¿Qué hizo, hijo? No, le dicen que hay dos voces, le dije yo. Una preventiva y una ejecutiva, le dije yo. Pues sí, le estaba dando una preventiva. ¿Qué era? Tú no estabas endrogado. No, en 5 de cabal, de que pues, y como, si hubiera sido quizás así, a ver qué hubiera pasado. Yo estaba bien centrado. Pero yo te digo, cosas que a mí me sucedieron. Pero como decir, ya de los otros, como oficiales, que capitanes, no. Ellos, te voy a decir, y esto es cierto, yo llegué al ejército, mira, y yo no sé, pero los que estuvieron desde encargados de nosotros, porque estaba un teniente que se llamaba Valdés, era bien amigable con nosotros. Llegó un capitán también, ese se relacionaba con nosotros, platicaba con nosotros bien, como que ya tiempo los conocía, pues. A veces yo me sentía como con pena, te voy a decir. ¿Sabes por qué me sentía con pena? Porque yo no había sido que había llegado de civil allí a recibir la reinstrucción de patio como un recluta, ¿va? Me sentía incómodo porque a veces como que a nosotros nos tenían en una alta estima, ¿verdad? ¿Verdad? A nosotros los que habíamos sido guerrilleros los tenían como que éramos los niños bonitos. Amimados. Cabal. Mira, había un teniente coronel que, bueno, te digo que no los podían dar en la nuca porque no los iba a poder, ¿verdad? Pero que lo que te quiero decir, ellos con nosotros se portaron, bueno, voy a decir, lo último. A nosotros no nos podía hablar un oficial de un batallón, de otra unidad, con palabras ásperas. No se podía, no se podía. Así fue la vida que yo viví ahí. Sí, yo escuché a un soldado que dice que él era soldado, no tenía ningún. Y dice que solo por joder, dice que le quitó la cachucha a un oficial que tenía unas sus barras aquí. Y se fue a andar, dice, por el pasillo de los pabellones y a todo el que miraba la imagen le zampaba. Vaya, cabal, lo que tú dices, 25 de pecho. Y claro que los soldados, como le miraban las jinetas aquí, pues, les hacían caso, ¿verdad? Pero él era jodiendo, pues, entonces prácticamente como que no había un control ahí de quién era el jefe, quién no, ¿va? Ajá, y que a veces lo hacían, a veces porque le miraban las barras. Las barras, entonces sí, queríamos llevar esta cuestión para ver más o menos, porque en la guerra no pasaba ese tipo de cosas, así pues, que yo sepa que un combatiente le levantó el arma a un jefe, no, nunca. Escuché decir por ahí, va, pero fue más antes que hubieron amenazas, pero que esas amenazas a veces pues se pagaban con el ajusticiamiento, porque era un acto de indisciplina pues muy malo. Entonces queremos llevar esta historia para que también conozcamos cómo era el comportamiento de la guerrilla, porque hay mucha gente que dice locuras, a veces escribe locuras que no saben a veces, pues. Sí. Y nosotros, pues, el ejército guerrillero era un ejército muy disciplinado. Sí, muy disciplinado. Hasta para comer éramos bien disciplinados. Es que de eso no vamos a poner en desacuerdo las cosas, porque hay muchas cosas que nosotros las sabemos, ¿me entendés? Pero nosotros no podemos tocar los temas cuales no van, pues, como que
me decía una señora allá por Corinto, mira, me decía, yo identifico, me dijo, al principio yo identificaba la guerrilla, me dijo, identificaba el ejército, me dijo, porque así como andaba el ejército, casi todos andaban camuflajeados, me dijo, y la guerrilla, pues algunos andaban camuflajeados, otros verde olivo, me dijo, pero ¿sabes qué? Me dijo, porque también gente del ejército, me dijo, se vestía como los guerrilleros para poder infiltrarse en la zona, pero yo los identificaba, me dije, porque cuando un soldado llegaba a buscar comida a una casa, dice que buscaba comida y ahí mismo se ponía a comer y no le importaba que los demás estuvieran con hambre allá. Y entonces, y el guerrillero me dijo, el guerrillero, si alguien llegaba a buscar comida, si eran 5, él buscaba para todos, para los 5. Ajá. Entonces era como era más unido, como que compartían más. Me dice, entonces, en esa situación nosotros conocíamos a los soldados, me decía la gente, ¿va? Y tiene razón, porque así era, pues. Sí, así era, es cierto. Ajá. Entonces, camaradas, pues aquí estamos del restaurante Pueblo Viejo, aquí en Los Quebrachos, pues llevándoles esta historia. Quiero saludar a todos los que me ven allá en Estados Unidos, a Eliberto Rivas, saludos, pues hasta cualquier parte donde se encuentre, a Joel Guzmán, por ahí me han escrito varios camaradas. Pues quiero decirles que nosotros estamos llevando algunas historias, no porque alguien dice, que estos están locos, va, está bien, no, es que hay que revivir la memoria histórica para que sepa pues de lo que se vivió en el país. Algo otros comentan cosas que no tienen sentido, nada de sentido, no hacen una comparación de un tiempo, de aquel tiempo, de los 90 hacia atrás, no hacen una comparación de esa fecha a esta fecha en la actualidad que nosotros estamos hablando. Entonces, no hacen una comparación del 80 al 92, son como varias décadas, ¿va? Entonces la gente comenta cosas sin analizar. Entonces, pues, pero como cada quien tiene derecho de analizar lo que quiera, ¿va? De decir lo que quiera, pues pero a veces se hacen algunos comentarios incoherentes. Alguien me dijo una vez, mira, pero es que en el Cacahuatique no tenían 120, dice. Pero es que él no sabe, porque como él entró, porque es un soldado, me comentó y me dijo, mira, en el Cacahuatique no tenían 120. Porque yo comenté ahí que de la artillería que se recuperó en el 83. Cuando estaban al Tecana. Sí, entonces dice él de que ahí no había 120, porque él estuvo ahí y nunca vio. Claro, pues si es que él cuando estuvo ahí, porque él se metió al ejército en el 86. Y cuando estuvo allí, ese tipo de armas ya no las tenían ahí porque era un riesgo perderlas nuevamente. Sí. A veces las tenían aquí en Ocicala, el 105, 120. Ajá. Entonces uno cuando va a dar una opinión pues debe de actualizarse primero para poder opinar, para que su opinión sea certera. Sí. Así es que aquí estamos. Saludos, Necta, algún saludito ahí para los amigos que te ven. Bueno, pues quizás vamos a ir concluyendo ya con este momento, pero decirles pues que les agradecemos mucho a todos aquellos que me conocieron, pero que en verdad pues estuvieron un poco cerca de mí, ¿verdad? Me refiero a los que fueron guerrilleros como a los que fueron soldados, ¿verdad? Porque por ahí he escuchado a veces de que algunos hablan algo que tal vez ya vinieron a las últimas y no lo conocieron a uno. Sí. Sí, cómo era que brincaba, uno era que no brincaba. La verdad de las cosas que nosotros no venimos a hablar algo como decir que me lo hayan contado, sino que venimos a hablar algo que lo vivimos, ¿me entiendes? Sí, correcto. Entonces, a veces hay males entendidos que a veces dicen, ¿y este que viene a hablar? Si aquí, allá, no. La verdad de las cosas que no lo habla con ningún tipo de jactancia, ¿verdad? De jactancia. ¿Verdad? Gracias a Dios, pues que estamos todavía aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso nosotros, como les repito, pueden decir que, ¿por qué recordar lo que ya tiempo pasó? No, es que nosotros lo que contamos es algo que ya quizás estas cosas no se vuelvan a dar, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Sí, correcto. Sí.
Bien amigos, pues un saludito aquí a Oscar, a Oscar Arriaza, a Los Ángeles, al camarada Rafael Montiel, también saludos hasta Los Ángeles, a Francisco Díaz ahí saludándole hasta Costa Mesa, eh, a José Solís, saludos también, camarada, pues a Mari Flores que están allá, a José Nolasco también, saludos hasta Los Ángeles, a Adolfo, hay muchos que me saludan desde Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, allá a Maryland, a Joel, hasta allá a Nueva York, y muchos más va que me saludan, a Cáceres, a Cáceres allá, a Kansas. Así es que aquí estamos, también a los compañeros que viven allá en Suecia, pues Mauricio, por ahí me escribió Aníbal, también el camarada Cachi, saluditos de lo que me han escribido de Sudamérica, a Juan hasta Brasil, saluditos, y bueno, y todos los de nuestro país, va, que están pendientes siempre del canal. Estamos ya en septiembre, vamos a empezar a organizar muchos eventos de veteranos para poder compartir. También vamos a organizar el evento de los Samuelitos. Después vienen muchos aniversarios de noviembre para allá, así es que vamos a estar pendientes, vamos a estar llevando las historias. Y quiero decirles que ya voy a subir la historia de quién era el comandante Concho Rivera, así es que ya tengo toda una serie de información de quién era el comandante Concho Rivera para los que estaban pendientes ahí de escuchar. Me preguntaban muchos, me preguntan si conocí a Concho Rivera, no lo conocí, pero ya tengo toda la historia de él, así es que en poco tiempo la voy a subir para que puedan conocer también, tanto que lo buscaban allá en Jucuarán, los del BIN, los de la Tonal, los de la Sexta Brigada, los comandos de Marina, todo eso. Entonces, así es que estamos, saludos camaradas, desde acá, de El Salvador. Así es que gracias por ver mis videos, compartamos nuestros videos, démosle like, comentemos también algo bueno que contribuya a esta memoria histórica. Así es que ya también voy a hablar cómo surge la comunidad Segundo Monte, acá donde vivimos nosotros, pues una historia muy bonita de la comunidad, así es que ya tengo el material ahí listo solo para subirlo, así es que gracias, saludos.